En esta coyuntura en la que nos encontramos, después de que Andrés Manuel López Obrador firmó el día de ayer este decreto por el cual pues se echa para atrás la reforma educativa, creo que es justo que platiquemos de todo el asunto, de todo lo que tiene que ver con la reforma educativa y sobre todo de qué es lo que creo que esperamos los mexicanos, ¿no? Y creo que lo que esperamos finalmente es pues el que esto realmente dé resultados. Yo creo que ya estamos verdaderamente hartos, ¿no?, los mexicanos, de que no dé resultado lo que está sucediendo en nuestro país. Le quiero dar algunos datos. Ya usted sabe que en años pasados, no sé si fue en el 2016 o en el 2017, tanto el INEGI como la propia autoridad educativa hicieron una especie de censo. Se llegó a la conclusión de que en nuestro país hay aproximadamente 978,000 maestros que están frente al aula. Cuando estamos hablando de trabajadores de educación, estamos llegando a una cifra que puede ser cercana a los 2 millones y medio de trabajadores. O sea, estamos hablando de prefectos, de directivos, de trabajadores administrativos, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver para que una escuela funcione. Hay una cantidad muy importante de comisionados que están en los diferentes sindicatos, cerca de 70,000. Y una cantidad importante de aviadores, que son cerca de 39,000. Son datos que surgieron de este censo precisamente. Y creo que debemos de ser muy claros. Yo creo que ya este país no va a salir adelante sin educación. Que si la reforma de 2013, que tiene sus diferencias, y que si quiere usted las podemos compartir en este momento, las podemos por supuesto platicar usted y yo, tiene sus cosas, o sea, cada una tenía sus asuntos, y creo que todavía nos falta un poco de información para saber bien a bien en qué sentido viene la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no lo he leído a fondo porque apenas el día de ayer se presentó el decreto, pero a ver, las bases o los pilares de la reforma educativa de Enrique Peña: educación basada en el logro académico de los maestros, ingreso y promoción por concurso, evaluación obligatoria para ingresar al servicio profesional y autonomía garantizada a instituciones de educación superior. La de Andrés Manuel López Obrador: la educación adecuada a la diversidad cultural y étnica. O sea, no solamente la diversidad cultural y étnica, sino también incluso que tenga una orientación de género y una educación que pueda servir a los más pobres. Deroga la fracción referente a la evaluación y al concurso. Y también elimina el texto referente a la autonomía universitaria. Estas eran demandas de un grupo de maestros, no de todos, porque acuérdese usted que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es un sindicato, en realidad es un tapete al servicio del poder. En el momento en que Peña Nieto propuso la reforma educativa y que ya se había cargado el Bester Gordillo, que hoy en día anda más libre que la de Frozen, ¿no? Libre soy, ¿no? La señora esta cínica. Pues bueno, en ese momento el sindicato con Juan Díaz de la Torre pues se puso de tapete, dijo: reforma educativa, claro, es lo que necesitábamos desde hace mucho. Y el día de hoy también el sindicato ha dicho que están muy felices y muy contentos de la nueva reforma educativa, o sea, lo que les digan, aunque sea radicalmente distinto. Aquí hay dos cosas que habrá que ver cómo las van a plantear. A mí me parece extraordinario esta educación adecuada a la diversidad cultural y étnica, pero esto que derogue la fracción referente a la evaluación y al concurso, esto quiere decir que van a garantizar de nuevo el ingreso al sistema educativo de los maestros que salgan de la normal. Si en la normal finalmente lo que van a hacer es preparar bien a los maestros, estoy de acuerdo. Si va a haber un estándar de calidad extraordinario, en donde no haya lugar a duda que esa persona aprobó en la normal, salió y va a tener un grupo, estoy de acuerdo. Si no, no, y se lo digo. Y eso de andar heredando las plazas tampoco estoy de acuerdo, y lo digo claramente. Y después también en la evaluación se dice que van a tratar de poner al maestro en el centro. Eso me parece extraordinario, y que además de todo de lo que se va a tratar poniendo al maestro en el centro es de impulsarlo como el centro del sistema educativo. En eso no puedo estar yo más de acuerdo. Le voy a decir por qué. A mí me parece que hoy en día, aunque tengamos las mejores herramientas tecnológicas, como en su caso pasó con Enciclomedia, ¿se acuerda de esto que resultó ser un super fraude en la época de Fox? En la época en la que pues se iban a poner unos pizarrones inteligentes, y los niños, si les hablaba usted de un elefante, iban a poder ver el elefante. Imagínense qué cosa tan emocionante. Pues bueno, eso que resultó ser un fraude, a mí me parece que en eso sí tiene toda la razón lo que dice
el propio, bueno, lo que dice Andrés Manuel López Obrador en cuanto a poner en el centro al maestro. Y se lo voy a decir de una forma muy sencilla. Una tablet no puede darle clases de humanidad al niño. No puede transmitirle su amor y su pasión por las cosas. Una tablet, por más que tenga tecnología, una computadora, la mejor que usted me diga, un teléfono inteligente, jamás podrá formar a un niño. Jamás podrá decirle, mira, no vas bien por aquí, vamos a hacerlo de esta otra forma. Andrés Manuel López Obrador, al momento en que habla de esta reforma educativa, dice que se pondrá en el centro al maestro y que se necesita la ayuda de los padres. No anda errado, le voy a decir por qué, porque en ese sentido es muy importante lo que tiene que ver con el maestro y con los padres. Y así ha salido adelante muchos sistemas educativos de muchos países del mundo. Así han salido adelante, por ejemplo, el sistema educativo de Singapur, teniendo a los padres también como uno de los coadyuvantes más importantes, teniendo también, por supuesto, a los maestros como una parte fundamental. El sistema educativo de Noruega, por ejemplo, tienen en la clase 2 maestros, un maestro que le da clase a todos los niños y un maestro auxiliar que empieza a ayudar a aquellos que puedan tener algún tipo de retraso. O sea, aquellos que se van quedando rezagados. El sistema de Corea, un sistema también único, que es maravilloso. ¿Qué es lo que hace? Da clases en la mañana y en la tarde lleva a los niños a un lugar en donde pueden hacer las tareas, en donde hay maestros que los consultan y los padres están pendientes. Y ha dado resultados maravillosos también esa acción conjunta. Así son los sistemas que han tenido éxito en el mundo. No se puede, de verdad, disgregar una parte de la otra del sistema educativo. Yo no puedo sacar al maestro y decir que el maestro va a tener que tener esto y entonces ya no importan los alumnos ni los padres. No, tiene que ser un conjunto. Y eso es muy importante. Y le digo, sí estoy de acuerdo que los maestros deben de ser el centro, que deben de ser el núcleo de este sistema educativo. Pero claro, a ver, yo no le digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo en que no se despida a los maestros que no vayan a trabajar. Porque vayan a luchar a la calle o no vayan a luchar a la calle, perdón, pero en cualquier empleo del mundo, el que no va a trabajar lo despiden. No, o sea, yo no sé si usted ahorita que me está escuchando no va a trabajar 3 días a su oficina, pues porque fue a luchar a las calles, le van a decir, oye, muy bien, déjame darte un abrazo porque eres un prohéroe de la nación. No, pues lo mandan al carajo, pues punto final, no hay más, lo mandan al demonio. Y eso, pues en eso no estoy de acuerdo, pero que se ponga en el centro al maestro, sí. Que haya reglas muy claras también, no se pueden dejar los salones. Y como le digo, el maestro es una figura que debemos de respetar, que debemos de darle de nuevo ese valor que ha tenido siempre. Que en los pueblos el maestro y el cura eran los dos que casi dirigían el asunto, que eran los líderes morales del pueblo. Que de verdad los niños quieran a esos maestros, que los admiren y que los respeten, y así es muchas veces. Yo le voy a decir una cosa, los más de los maestros en este país son verdaderos, pero no mártires, porque tienen una vocación, pero son unos verdaderos héroes. Porque con un salario de hambre, ahí mientras se lo roban los líderes sindicales, ellos están partiéndose el alma por un grupo y a veces dándole de desayunar de su lana a los niños. Y de verdad que eso sí hay que reconocerlo. Esos maestros valen mucho la pena. Yo me acuerdo de verdad que hay muchos maestros que a mí me cambiaron la vida. Se lo puedo decir claramente, hay maestros como el profesor Ornelas, cuando estaba yo en 5º o 6º de primaria, que me acuerdo todavía de las clases, que como todos los lunes llegaba y nos daba una plática inspiradora y hablaba de cómo deberíamos de ser cuando creciéramos. Y un día que se nos ocurrió 4 cuates que éramos ahí medio matados, compartirnos los exámenes, se dio cuenta perfecto y al final nos dijo, los debería de reprobar porque me di cuenta que se copiaron, pero ustedes descubrieron hoy el trabajo en equipo y por eso los voy a pasar. Pero no deben de mentir y no deben de hacer trampa. Y de verdad eso me quedó muy claro. Y de verdad en mi vida ha sido fundamental el trabajar en equipo y el querer a la gente con lo que trabajo. Por otro lado, digo, de verdad, experiencias extraordinarias. El profesor Solá, que daba biología, con un humanismo impresionante, con unas ganas de verdad de cuidar a la gente, de cuidar su espíritu y su alma, que eso es fundamental. O sea, tendría yo que llevar, bueno, el maestro Sodi con su cariño, con sus ganas de escuchar, el maestro Sodi que me daba clases en la Escuela Libre de Derecho. No quiero de verdad omitir a ninguno porque todos han sido maravillosos. El maestro René Romero que siempre estaba viendo a ver qué nueva cosa hacía y el teatro, etcétera. De verdad, no tiene idea
lo importante que es tener esos maestros que hasta el día de hoy los recuerdo con todo mi amor y con todo mi cariño, y que han sido fundamental en la formación del hombre bueno, malo, regular que soy. Entonces yo estoy de acuerdo, el maestro debe de ser eso, el maestro debe de transmitir a los alumnos su humanidad, su espíritu, sus ganas. No hay de más, no hay de otra. Y en eso estoy perfectamente de acuerdo con el planteamiento de esta reforma. Por lo demás hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo no estoy de acuerdo que se le pague a gente que no trabaja, yo no estoy de acuerdo que no se le corra gente que no va a las clases, y yo no estoy de acuerdo en que los maestros hagan política, porque igual que en la seguridad pública no se debe de hacer política, igual que tampoco en materia de desarrollo social se debe de hacer política, en la educación tampoco se debe de hacer política, porque es el futuro de este país. Y sí estoy de acuerdo con esa fórmula, padres, maestro en el centro y alumno por el otro lado, que finalmente el núcleo de esto sea el maestro, porque así ha dado resultado, como le digo, en Noruega, que tiene uno de los mejores sistemas educativos, en Singapur, en Corea del Norte, en Corea del Sur, perdón, en Corea del Norte los enseñan a estudiar con una 45, pero en la cabeza. Pero finalmente, como le digo, así debe de ser. Los maestros deben de aportar eso que tienen, sus conocimientos, pero también una forma de vida, el restablecer el tejido social, el restablecer los valores a los alumnos, el restablecer el amor por México que tanto se ha perdido. Esa creo que debe ser la labor de los alumnos, y estoy seguro que vamos a obtener extraordinarios resultados, aunque haya muchas cosas que voy a leer a profundidad para después opinar con razón de lo que le estoy hablando.